El cineasta Eric Rohmer tenía la capacidad de crear personajes con personalidades muy diferentes en cada una de sus películas, y quizás sea el director que lo haya logrado de manera más realista en el cine. En palabras de Rohmer, podría decir que esta es la más autobiográfica de mis películas. Todo el mundo ha experimentado la soledad. Es más fácil poner algo de uno mismo en una película en la cual estará disimulado. A mí me gusta estar disimulado. Como se sabe que la identificación no podrá ocurrir, resulta menos embarazoso. Así que, de alguna manera, podría decir, Delfín soy yo. El rayo verde, que toma el nombre de la novela de Julio Verne, surgió por la idea de tratar el tema del azar, la suerte y el destino, y en particular, tuvo un proceso diferente a sus demás películas, pues se trabajó a base de improvisación, filmando las escenas una sola vez y con gran ayuda de la actriz protagonista Marie Rivière, quien desarrolló el personaje también con base a experiencias suyas de soledad, así como los diálogos. Los lugares que visita son los lugares en los que ella se sintió sola. La familia que visita es su verdadera familia. Al final, recibió un crédito como co-guionista. Este proceso es lo que hace que la película se sienta tan real, incluso más que un documental. En la primera escena, Delfín se percata que sus planes para las vacaciones de verano han sido cancelados. Rohmer nos establece de inmediato el plano ajeno en que se desarrolla la protagonista en torno al resto de las personas. En su afán por escapar de su solitaria rutina, forzará nuevos planes en los que viajará por la Riviera, los Alpes y la campiña, en compañía de familiares y amigos, pero pronto se verá imposibilitada de acoplarse a un grupo y dará una impresión de ser una mujer inmadura e irritable. Le cuestionan su vegetarianismo, su temor al agua. Delfín batalla para responder con elocuencia. No es una gran filósofa y, sin embargo, su mente reflexiona en círculos de manera introspectiva. Esta excesiva autoconciencia la condena a una periferia social que la frustrará y terminará por desbordar sus emociones. Los sonidos ambientales son de vital importancia para el director y contribuyen tanto a las emociones como al ritmo de la película. A pesar de que Delfín podría parecer por momentos exasperante y banal, la forma tan natural en la que fluyen las escenas y la sensibilidad del director nos van acercando cada vez más a entender su sufrimiento. En otro de sus escapes, la protagonista conocerá en la playa a su antítesis, una chica sueca desinhibida y relajada. A Lena le encanta viajar sola y conocer chicos. Es como un juego de cartas, dice. No debes revelar tu juego de inmediato. Yo no tengo juego, responde Delfín. ¿Será que nosotros debemos cambiar para poder adaptarnos a las convenciones? ¿Será que estamos en el lugar incorrecto? ¿O estaremos condenados a la soledad involuntaria? Delfín se niega a participar del juego de las convenciones y huye por última vez casi derrotada. Con la eterna sensación de que algún evento fuera de lo común llegue a su vida para cambiarla por completo. La contradicción de un ser pragmático concediendo su última esperanza al azar o la fantasía. Para Rohmer, la música en el cine debía ser diegética, es decir, corresponder con la historia que se está viendo, como lo sería un personaje reproduciendo un disco en su tornamesa. No aceptaba las bandas sonoras, pues podrían considerarse un artificio. Pero es hacia el final del filme donde el arte cinematográfico se hace presente, cambiando el tono documental y discursivo por uno más cinemático, en el que emerge una melodía de violines inquietante. Se crea la expectativa de una revelación final que vendrá de la mano de un fenómeno natural extraordinario, producto de una milagrosa casualidad. Jules Verne a écrit un bouquin là-dessus. Ouais, j'ai pas lu. C'est porte-bonheur, non? C'est pas tout à fait ça. On peut connaître
À quoi? Je te dirai tout à l'heure. Quizás sea una metáfora del despertar de Delphine o el descubrimiento de su improbable alma gemela. Eric Rohmer, que solo era un seudónimo, es la figura más solitaria y secreta de la nueva ola francesa, 10 años mayor que Godard, Truffaut y Chabrol. Sus datos biográficos son al mismo tiempo escuetos y ambiguos. Se dice que su madre murió sin saber que su hijo era un reconocido director de cine. Sus detractores tildan su cine de poco cinemático por la abundancia en diálogos y planos fijos. Sus apologistas lo consideran un cineasta romántico, interesado en la vida interior de sus personajes, en un sentido metafísico, su evolución de pensamientos y sentimientos. Rohmer tenía un bagaje filosófico y literario, el cual dotó de mucha profundidad a los diálogos y textos de sus películas. El Rayo Verde ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia en 1986, siendo elogiada por su colega Jean-Luc Godard. Es la indolencia humana la que hace que la gente tienda a clasificarse en virtud de las apariencias y no encuentre nada en común entre sí.